Amigos y amigas de Radio y Televisión de Hidalgo, qué bueno que nos acompañan una vez más. Esta vez nos hemos trasladado a la Ciudad de México para darles a conocer una pedagogía más que aún en Hidalgo no se conoce. Comenzamos. ¿Qué es la pedagogía Waldorf? Atiende las necesidades básicas del ser humano. El reconocer al ser humano como cuerpo, alma y espíritu. Los niños, a través de esta filosofía, aprenden vamos a decir que a la par de su desarrollo. El maestro Waldorf además se tiene que capacitar toda la vida. Cada 7 años hay un cambio importante en el ser humano, cómo se va desarrollando el ser humano a través de sus etapas. Este aprendizaje tiene que ser vivo, tiene que ser palpable, tiene que ser práctico. Los primeros valores, la primera educación es la casa, las cosas son como son y no estamos aislados del mundo. No es darle datos, llenarlo de información, sino es que él viva y descubra y use esa información que nosotros aquí le damos y la use en ese momento de su vida. Bueno, y estamos más que listas para conocer la pedagogía Waldorf. Y nuestras invitadas del día de hoy son Jessica Aranalde, quien es directora de primaria del Colegio In Lak'ech. ¿Cómo está? Hola Estrella, muchas gracias por darnos este espacio, muy bien. No, pues nosotros encantadas, gracias por recibirnos. Y también está con nosotros Silvia Rodríguez, quien es directora de Jardín de Niños. Hola Estrella, bienvenida. Mucho gusto. Bueno, y quisiera yo preguntarles, porque seguramente en casa surge la duda, ¿qué es la pedagogía Waldorf? ¿De qué nos están hablando? Mira, el Colegio In Lak'ech nace hace 4 años con la intención de poder ofrecerles un espacio a los padres que viven aquí en México a través de lo que es la filosofía para nosotros Waldorf. En términos muy generales te puedo decir que esta filosofía atiende las necesidades básicas del ser humano. Su fundador fue Rudolf Steiner, es un filósofo austriaco y él fue quien realmente desarrolló esta propuesta en donde hizo un estudio profundo de cómo se va desarrollando el ser humano a través de sus etapas. Los divide por septenios, cada 7 años hay un cambio importante en el ser humano, entonces él propone que los niños de los 0 a los 7 tengan un programa especial para desarrollar toda su parte intelectual, para desarrollar su parte emocional y también para desarrollar su parte física. Esta propuesta siempre atiende a esas 3 capacidades del ser humano, el pensar, el sentir y el actuar. Y en cada bloque de edad, de los 0 a los 7 están en jardín de infancia, de los 7 a los 14 es la edad de primaria y secundaria para nosotros, y después de los 14 a los 21 es ya más la edad de prepa, y la propuesta de Steiner es que a los 21 ya somos un ser humano adulto, donde a partir de ahí podemos tomar nuestras propias decisiones. Y si pudiéramos hablar la diferencia entre una pedagogía tradicionalista, ¿cuáles serían esas diferencias con Waldorf? Mira, yo te puedo dar algunas, me gustaría también que Silvia nos diera otros puntos de vista, pero básicamente yo veo que los niños a través de esta filosofía aprenden vamos a decir que a la par de su desarrollo, entonces los temas que vemos con ellos son temas que ellos están ávidos de aprender, por ejemplo, la lectoescritura, nosotros iniciamos con ellos a los 7 años, porque un niño a los 7 años ya acabó de desarrollar su cerebro y todos sus órganos que están listos para una parte académica, una edad escolar, y entonces el niño a los 7 está ávido de saberse las letras, de entrar a leer, y entonces nosotros aprovechamos ese despertar del niño y en ese momento le presentamos las letras, las operaciones básicas. Entonces la diferencia que yo veo con un sistema tradicional es que en lugar de ofrecerle el conocimiento antes de que el niño esté listo, se lo ofrecemos cuando está listo y lo recibe y lo hace suyo para siempre. Son niños que no se aprenden las cosas de memoria porque las sienten con todo su ser, con su cabeza,
con su emoción y con su acción, y entonces puede prevalecer en ellos ese conocimiento a lo largo de su vida. O sea, no se aprenden las cosas de memoria para resolver un examen, sino son niños que todos los seres humanos estamos abiertos al aprendizaje siempre, pero este aprendizaje tiene que ser vivo, tiene que ser palpable, tiene que ser práctico. Entonces, si el niño lo empieza a usar, entonces lo hace suyo y puede con el tiempo recordarlo. Entonces, no es darle datos, llenarlo de información, sino es que él viva y descubra y use esa información que nosotros aquí le damos y la use en ese momento de su vida. Ok, ahora Silvia, la pregunta obligada es porque cuando decimos Waldorf, a las mamás pues nos encanta la idea porque no hay exámenes, es decir, un colegio Waldorf no evalúa a sus alumnos tradicionalmente con un examen exigiéndoles una calificación. Explícanos un poco. No hay calificaciones en el jardín de infancia ni en la primaria. Hay en el sentido de que estamos incorporados a la SEP. Nuestra escuela ante la Secretaría de Educación Pública tiene que presentar unos números, pero hablando, me regreso un poco a las preguntas de la diferencia con el método tradicional, y una de las grandes diferencias es el maestro. O sea, el maestro tiene un rol primordial en la pedagogía, en la educación y en los niños. Entonces, el maestro, además de que los acompaña durante los 7 años en el preescolar, durante los 7 años en la primaria, cuando son más grandes ya es diferente, el maestro observa a diario a sus alumnos. O sea, el maestro no únicamente imparte una lección, una materia, sino además de lo académico que le ofrece a los niños, está observando a ese ser humano, quién es en toda su integridad, no únicamente en su conocimiento. Entonces, el maestro, al conocer a su alumno, sabe en qué etapa está y dónde le hace falta mayor aprendizaje o mayor trabajo o cuáles son sus virtudes para desarrollar. ¿Hay alguna certificación para esto? ¿En la pedagogía Waldorf? Sí, o sea, para ser maestro ¿se necesita alguna certificación? Claro, se requiere muchísima preparación, se requiere una vocación, primero que nada. Nosotros, el maestro enseña con lo que es y no con lo que sabe, entonces de ahí partimos, con la integridad de ese ser humano que va a estar frente a los alumnos. De ahí, entonces viene ya la parte de capacitación, se requiere una capacitación básica de fundamentos para conocer sobre todo la antroposofía, que es la filosofía que apoya a la pedagogía, y de ahí cada maestro, según su especialización, requiere una capacitación acorde a su materia. En el colegio también trabajamos con asesores, maestras que llevan muchos años siendo maestras Waldorf, quienes nos asesoran y nos observan continuamente, y también somos miembros de la Asociación de Escuelas Waldorf de Norteamérica, que no son asociaciones que te certifican con un papel, sino que tienes una relación en la que estás también con pláticas, con conversaciones, con encuentros, con cursos, donde el maestro Waldorf además se tiene que capacitar toda la vida. O sea, no creemos que es, ya tengo mi título y ya, sino esta capacitación es continua, y también parte de esa capacitación es el autodesarrollo del maestro. O sea, primero hay que observarnos, ver dónde están nuestros retos, porque entre más yo mejore, mejor puedo acompañar a los alumnos. Sin duda alguna. Ahora llama la atención porque estamos hablando más de 1000 colegios en el mundo, empiezan en Alemania, como ya lo comentaron, y en México tan solo 15. ¿Cómo estamos en México hablando de esta pedagogía? Pues en México yo creo que ya cada vez se escucha más, cada vez se da a conocer más, ha tardado más tiempo, evidentemente inició en Europa, en Estados Unidos hay muchos colegios, en Sudamérica, yo muy personalmente creo que México es un país muy tradicional, sí, donde nos cuesta a veces abrirnos a temas diferentes. Bueno, y hago una pausa en este momento que tú dices eso, porque ¿qué se necesita para ser un niño Waldorf y la familia también? O sea, ¿qué se necesita? Se necesita querer un cambio, se necesita conciencia, no es un sistema, hace rato te decía, no es que sea un sistema educativo, es más una filosofía de vida, y se requiere que la familia completa busque un cambio y busque o haga congruencia, para la familia haga congruencia la forma de educar, porque es algo que va a las casas también.
Vamos a hacer un viaje imaginario. Si tuviera yo que preguntarles, Jessica, acerca de… Llegas tú al salón de clases, porque vemos aquí, nos lo van a explicar, por supuesto, qué significa y qué representa este salón. Pero platícanos de cuáles serían esas materias, porque a mí me llama mucho la atención acerca del arte. Y generalmente se tiene muy poco el arte, la música, realmente como introductor a esta pedagogía que la tradicionalista no la tiene. Mira, un viaje llegando, los niños entran a las 8, tienen su clase principal de 8 a 10, los niños de primaria, el jardín se mueve diferente porque son niños más chicos, pero en términos de primaria, de 8 a 10, están con su maestro de español. Después de las 10 toman su refrigerio en el salón. Para nosotros la alimentación es muy importante. Les pedimos a los papás que sea una alimentación saludable, hecha en casa, porque es parte del rendimiento que necesitan los niños para el día. Entonces toman su refrigerio sentados con su maestra, después salen a recreo y después de recreo tienen 4 clases complementarias que soportan este aprendizaje que toman ellos de la mañana. Tienen 2 veces por semana música, tienen 2 veces por semana artes manuales, tienen 2 veces a la semana modelado, ya sea en cera o en barro, tienen también clase de hortaliza y tienen también clase, me falta una más, de movimiento, de educación física. ¿Qué hacen estas clases? Porque a veces yo oigo en otras escuelas que, bueno, el maestro de música no llegó, no importa, no pasa nada. Para nosotros son el eje fundamental de esta filosofía. El ser humano necesita nutrir su parte emocional y la hace a través del arte. Cuando nosotros entramos a una clase de acuarela, de modelado, cuando tomamos un tejido o cuando nos movemos físicamente, tocamos esta parte del tronco, que es donde están nuestras emociones. Y como te dije al principio, esta pedagogía trabaja en equilibrio. Entonces, así como le damos alimento al intelecto, cuando entramos a las matemáticas, a la parte abstracta, a la lectura, también tenemos que darle alimento al ser humano en su parte emocional. Entonces, estas clases refuerzan esta parte anímica del ser humano y también la reforzamos físicamente, saltamos las cuerdas, las tablas de multiplicar, que a todos nos cuestan muchísimo trabajo, pero cuando tú saltas 2 por 2, ¿no? Y el niño entra en un ritmo físico, entonces puede tomar el conocimiento, como te decía, con todo su ser. Entonces, en esta escuela, esas clases complementarias son clases de apoyo y de soporte para el desarrollo equilibrado y integrado del niño. En este salón que estamos, porque veo varias formas, modelos, figuras, ¿qué significa? ¿Qué representa esto? Este es el Salón de Artes Manuales, donde los niños a partir de primer grado inician en este espacio, aunque desde el preescolar ellos empiezan a trabajar con sus manos el color y la destreza, y es un viaje, hablando de los viajes, es un viaje, un ejemplo de un viaje en la tecnología. Por ejemplo, los niños inician con sus manos tejiendo, después van a usar agujas de madera como se hacía antiguamente, que fueron una de las primeras herramientas, de ahí usan el gancho, agujas, alfileres, y de ahí va creciendo esta tecnología, por así decir, hasta llegar a la máquina de coser, que lo hacen los niños en secundaria. Entonces, es un ejemplo de este viaje que la humanidad ha hecho a través de los tiempos para llegar a la tecnología que tenemos hoy. Esa sería una parte. Otra, evidentemente, es trabajar en la belleza, en los colores, en la armonía, en el equilibrio, y toda esa belleza, como dice Jessica, es alimento para el alma, alimento anímico. Esa es otra de las grandes diferencias de la pedagogía, el reconocer al ser humano como cuerpo, alma y espíritu. Las manos son de las herramientas más maravillosas que tiene el ser humano, es lo que nos diferencia de los animales. Los animales tienen patas, pero no pueden crear con sus manos o con sus patas su ropa, su casa, su comida. Entonces la mano es realmente lo que nos diferencia y lo que nos hace ser como el ser humano en esta tierra, y es la expresión del alma y de nuestros sentimientos. Entonces el niño tiene en este espacio
esta posibilidad de estarse expresando internamente, así como también ir hacia adentro y buscar qué tiene, y ese intercambio alimenta. Y alimenta, además de que apoya, porque aquí es todo un trabajo de geometría, de conteo, de matemáticas, de lectura de patronaje, de diseño, de creatividad, que también apoya a las materias académicas como tienen durante la mañana. ¿Cómo es ese respaldo? Por ejemplo, estoy pensando en un método, porque todo niño tiene que tejer. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa habilidad que sin duda alguna unos tendrán más que otros? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo es el refuerzo en Waldorf? La habilidad la tiene todo el mundo. Algunos la tenemos dormida si no la activamos, pero el ser humano nace con toda esa capacidad, con unas manos maravillosas que tienen una razón de ser anatómicamente, y el niño aquí desde pequeño está lavando platos, está barriendo, porque empiezan con movimientos gruesos, y esos movimientos gruesos se van afinando hasta llegar a tejer primero 2 agujas, hasta llegar a un alfiler, a un bordado, que además son herramientas de grandes para un cirujano, pues para muchas actividades que tiene, además de que entre más se desarrolle la mano, más conexiones neuronales existen en el cerebro y mayor capacidad de pensamiento lógico de grandes. No, y que la verdad, pues nos encanta, porque al estar escuchando todo esto, pues aparte es divertido, ¿no? Yo, algo que me llamó la atención, y debo decirle, porque aquí son las cosas como son, ¿no? Entonces, cuando llegamos, vimos lo que es el patio, estaban unas niñas grandes y niñas y niños en recreo, y me llamó mucho la atención que juegan, hombre, no a juegos tradicionales, porque es un juego moderno, pero sí a entrelazar sus manos, sí a interactuar con ellos, que hoy eso ya no lo vemos en un patio de un colegio tradicional. Sí, mira, eso nos da tristeza como pedagogas y como educadoras, ver que ahora la tecnología que es tan importante y que es parte de nuestra vida, lo que es la computadora, el teléfono, ha hecho que nos dejemos de mirar a los ojos y de hablarnos, ¿no? Resolvemos muchas cosas por el chat, pero ya no tomamos el teléfono, ya no oímos nuestra voz. Aquí en la escuela vemos computación hasta secundaria, no entra la computación durante la primaria porque no es necesaria, es necesario que aprendan muchas otras cosas antes. La computadora entra cuando el alumno puede desarmarla, armarla y entender para qué va a servirle, porque es una herramienta de trabajo. Entonces, invitamos mucho a las familias que están aquí en el Colegio Inlaquesh a que dejen un poco los medios a un lado y tomen más la relación social, la relación entre nosotros, y estos niños están acostumbrados a volver a jugar a resorte, a saltar la cuerda, a el lobo, a las escondidillas. Son estos juegos que han existido siempre, donde se desarrolla mucho la parte social, el trabajo en equipo, y por eso te sorprendió, porque a veces ya, o en algunas escuelas se está perdiendo esa parte, y aquí la fomentamos mucho, porque sentimos que ahorita la información es muy fácil, te metes a internet, tienes acceso a mucha información muy rápido, pero hay que saber para qué la necesito, en dónde ubicarla, procesarla, ¿no? Y eso es lo que nosotros trabajamos con los niños, no nada más imprimir algo, la respuesta de una palabra, sino por qué buscarla en el diccionario, en dónde está ubicada, por qué, qué más te dice, cómo puedo usar esa palabra en otros contextos. Y para eso pues necesitamos siempre las relaciones humanas y las promovemos mucho aquí en la escuela. Sin duda no es un niño o una niña mecánica, ¿no? Es de 2 pasos, pues es 4 porque así tiene que ser, ¿no? Entonces es un niño que piensa, un niño que analiza antes de contestarlo, porque lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha palpado. Exacto. ¿No? Son niños que tienen mucho la capacidad de asombro y siempre están ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Les dan una tarea, por ejemplo, en tercero ven medidas y empiezan a medir su cama, su cuarto, su casa, hacen 1 metro, 1 kilómetro, pero ¿y por qué? ¿Para qué servía el pie? ¿Por qué le llamaban pie a esa medida? Era el pie del rey, pero ¿por qué? ¿Cuánto medía? Entonces entran a las cosas más a fondo.
yo diría que no se quedan en la parte superficial del aprendizaje, sino siempre es para qué, en qué lo puedo usar y también un gesto siempre social, cómo te puedo ayudar. Yo veo que nuestros niños son niños que están muy conscientes del otro. ¿Estás bien? ¿Te caíste? ¿Te puedo ayudar? ¿Qué pasó? Que es parte de lo que necesita hoy el mundo. Tengo un minuto para su conclusión y invitar a los padres de familia a conocer esta pedagogía, pero antes quiero decirles que la verdad sí me sorprende, digo, tenemos poco aquí, no hemos relacionado mucho con los niños, pero el hecho de comentar, ¿no? Un pequeño, oye, ¿qué son esas cámaras? ¿Qué es eso que tienen ustedes ahí? ¿Qué es lo que van a hacer? No, pues vamos a hacerlos famosos, y él me dice, no, yo no quiero ser famoso. Llama mucho la atención porque ahora son valores, ya lo comentaste tú, Jessica, y son valores que son tan importantes y que los hemos dejado a un lado y que tienen ese minuto para concluir, pero por favor contéstenme, ¿cómo hacen los papás para real y verdaderamente asumir esta responsabilidad de la pedagogía Waldorf y decir, no estoy, porque todos estamos sumidos en la tecnología, entonces el chiste es darle un seguimiento en casa. ¿Cómo es ese seguimiento? Sí, eso es muy importante porque vemos que es una corresponsabilidad. No es yo mamá o papá voy, dejo a mi hijo en la escuela que se ve linda y que van a cantar y me lo van a regresar educado. Los primeros valores, la primera educación es la casa. Por eso hoy también vemos los problemas sociales están en todos lados, llegan a este espacio, como dices, las cosas son como son y no estamos aislados del mundo, llegan a este espacio y lo que sí pedimos a los papás es entrar en esta responsabilidad de educación. Todos tenemos mucho que aprender y autoeducarnos para poder guiar mejor a los niños. Y yo nada más diría una cosa hablando del preescolar, sí, que es en donde yo estoy. El preescolar es la etapa de la bondad y si el ser humano crece con bondad en su corazón y estos niños tienen la capacidad de ser buenos, el día de mañana van a poder encontrar una profesión, hacer algo bueno para el mundo y entonces podemos ver una esperanza al final del camino. Silvia, muchísimas gracias. Jessica. La escuela ofrece espacios para acompañar a los padres. Tenemos una escuela para padres una vez al mes, porque claro que todos llegamos y a veces no sabemos cómo hacerlo. El mundo nos gana, ¿no? El vecino y todo, y es difícil a veces decir qué está bien para mí y qué es bueno para mi hijo. Entonces, tenemos pláticas con asesores, con ponentes que acompañan a los padres y nos acompañan a nosotros como educadores para decir, siempre cuestionarnos y decirnos, a ver, 1 hora de televisión versus 1 hora jugando afuera con los vecinos o en el patio o haciendo algo creativo. Le empezamos a decir a los papás, tú velo, o sea, trata y ve qué nace en él, ¿no? Los niños a veces llegan a una edad donde estoy aburrido, no tengo nada que hacer y por eso buscan a veces los medios, pero si los papás somos más firmes y les damos opciones, de repente cambian este aburrimiento por ya encontré, ya se pusieron a cocinar o hay niños más artísticos, otros más deportivos, ¿no? Y entonces ellos mismos encuentran una oportunidad donde brillar y donde realmente y salir y compartir con otros. Es un trabajo difícil, ahorita que decías las cosas como son. Yo estoy aquí, Silvia, somos mamás, tenemos a nuestros hijos aquí. Nos ha costado traer esto a nuestra casa y ser congruentes y trabajarlo. Ahorita que decías las cosas como son, sí nos ha costado trabajo y siento que nos falta y estamos abiertas a seguir aprendiendo y contentas de compartir también con otros papás que están en esta búsqueda de decir, oye, yo quiero entrar en un espacio diferente, quiero aprender de otra forma, quiero relacionarme como ser humano de otra forma y este es el lugar, o sea, esta filosofía te da la oportunidad de replantearte. Pues quiero agradecerle de verdad, Jessica Aranalde y Silvia Rodríguez, muchas gracias por abrirnos las puertas de este colegio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Y nosotros nos despedimos con este mensaje para todo papá y mamá que quiera conocer más de Waldorf. Hasta la próxima.